La policía suele estar de nuestro lado y siempre intenta hacer lo que hay que hacer para proteger a los débiles, pero algunos policías utilizan su poder en beneficio propio. En este video echamos un vistazo a 10 policías que han hecho cosas horribles. Número 1. El sheriff del condado de Pike, Ohio, tenía una importante responsabilidad: proteger a la comunidad y hacer cumplir la ley. Los ciudadanos confiaban en él para mantener el orden y garantizar su seguridad. Desgraciadamente, abusó de su poder al utilizar fondos incautados en redadas de narcóticos para financiar su propia adicción al juego por valor de unos $5,000. Se trata de una suma relativamente modesta para alguien encargado de hacer cumplir la ley, pero lo censurable es la forma en que utilizó el dinero. En lugar de ser transparente y rendir cuentas, el sheriff intentó justificarse alegando que había utilizado el dinero para ayudar a la comunidad. Este intento de defensa fue recibido con escepticismo por el público, ya que no había pruebas concretas de este supuesto uso. La gente se preguntaba a dónde había ido a parar el dinero, lo que generó desconfianza hacia el sheriff. Durante el juicio, se descubrió que el sheriff había utilizado el dinero para sus propios fines e incluso había intentado cubrir sus huellas, afirmando que los fondos robados se habían utilizado para apoyar a la comunidad. Pero esto no engañó a nadie, ni siquiera al juez. El sheriff se enfrentó a los cargos que se le imputaban y quedó claro que había utilizado el dinero para sus propios fines. Intentó cubrir sus huellas afirmando que los fondos robados se habían utilizado para apoyar a la comunidad, pero esta excusa no engañó a nadie. Los lectores no tardaron en descubrir su patético intento de salvar las apariencias a pesar de las pruebas en su contra. Pero eso no fue todo. El sheriff también falsificó pruebas, un acto que minó la confianza pública en el sistema judicial. Al hacerlo, violó la confianza depositada en él por el público y socavó la integridad de su cargo. El sheriff sobrepasó claramente los límites de su autoridad y utilizó su poder para sus propios fines. Había traicionado la confianza de los ciudadanos a los que debía servir. El sheriff esperaba evitar la cárcel jugando la carta de la emoción y asumiendo la responsabilidad de sus actos, al tiempo que reconocía que había empañado la imagen de su cargo. Sin embargo, el juez no se dejó impresionar por su lacrimógeno discurso y formuló al sheriff una pregunta crucial: ¿por qué las denominaciones del dinero que decía haber utilizado para apoyar a la comunidad no coincidían con las de las escenas del crimen o las personas implicadas? Esta pregunta reveló que, efectivamente, el sheriff había utilizado el dinero para sus propios fines y no pudo negar esta acusación. Finalmente, el juez condenó al ex sheriff a 6 años y medio de prisión. Número 2. En 2020, el ex alguacil jefe de Windermere, Daniel Saylor, fue condenado a 8 años de prisión por perjurio. El caso marcó el final de la carrera de Saylor, que hasta entonces había sido ejemplar. Comenzó su carrera en 1983 como agente de patrulla en Ohio, antes de ascender en el escalafón hasta ocupar altos cargos en Arizona y California. También había trabajado durante más de una década como jefe de policía en varias ciudades californianas antes de asumir el cargo de jefe de policía en Windermere, Florida, en 2011. Sin embargo, los problemas comenzaron para Saylor en 2014, cuando fue acusado de perjurio en un caso relacionado con un influyente residente de Windermere. El caso implicaba acusaciones de que el residente había ampliado indebidamente su casa y Saylor supuestamente mintió bajo juramento durante una declaración. A pesar de sus declaraciones de inocencia, fue detenido y acusado de perjurio. El proceso judicial se prolongó durante varios años, hasta que finalmente, en 2019, Saylor fue declarado culpable de perjurio y condenado a 8 años de prisión. Cuando el juez dictó la sentencia, Saylor gritó de disgusto y tuvo que ser ayudado a salir de la sala. Había suplicado una pena más leve, alegando que ya había perdido su trabajo y su reputación como consecuencia de la condena. Pero al juez no le convencieron sus argumentos y dictó una sentencia ejemplar. A pesar de su condena, Saylor siempre ha mantenido su inocencia y ha criticado el sistema judicial. En una declaración hecha pública por su abogado, afirmaba que había sido injustamente señalado por los fiscales y que su condena era el resultado de un error procesal por parte de estos y de la negligencia deliberada del juez a la hora de exigir responsabilidades al fiscal. Saylor también lamentó el impacto de su condena en su familia, en particular en su esposa, que la había apoyado durante todo el proceso judicial.
Reconoció que había cometido errores, pero mantuvo que siempre había actuado de buena fe como agente de policía. Número 3. Michael Dutrow era un respetado miembro del cuerpo de policía de Edison, Nueva Jersey. Se incorporó al cuerpo en 2003 y ascendió hasta convertirse en sargento en 2011. A lo largo de su carrera había sido reconocido por su duro trabajo y su compromiso con la comunidad. Sin embargo, su prometedora carrera se vino abajo en 2017 cuando fue acusado de varios delitos. Dutrow fue acusado de intentar sobornar a testigos y de obstrucción a la justicia. Se declaró culpable de estos cargos en 2019, reconociendo que había quebrantado la ley y la confianza depositada en él como agente de policía. En su juicio, expresó su arrepentimiento y admitió sus errores. A pesar de ello, fue condenado a 20 años de prisión por sus delitos. Cuando se leyó la sentencia, Dutrow pidió al juez que fuera indulgente con él, aludiendo a sus antecedentes penales limpios y a su deseo de seguir siendo un buen padre para sus hijos. Sin embargo, al juez no le convencieron sus argumentos y dictó una sentencia dura, subrayando la gravedad de los delitos cometidos y el abuso de confianza por parte de un agente de policía. A pesar de la gravedad de la situación, Dutrow permaneció imperturbable durante la lectura de su sentencia. Vestido con su mono verde de presidiario, mantuvo la compostura y no mostró ninguna emoción visible mientras se leía la sentencia. Su reacción estoica y distante sorprendió a muchos observadores, que esperaban de él muestras de remordimiento o arrepentimiento por sus actos. Sin embargo, Dutrow expresó su arrepentimiento por lo que había hecho, afirmando que había decepcionado a su familia y a su comunidad. Sin embargo, algunos se mostraron escépticos sobre su disculpa, dada la gravedad de los delitos que había cometido y el hecho de que hubiera mantenido su inocencia durante todo el juicio. El caso de Dutrow supuso un gran escándalo para el departamento de policía de Edison, que ya estaba en el punto de mira por acusaciones de corrupción y conducta inapropiada. El departamento fue criticado por su gestión del caso, que incluyó dejar que varios agentes implicados en la conspiración se jubilaran o dimitieran antes de enfrentarse a medidas disciplinarias. Número 4. Aaron Dean, un ex policía que cometió una fechoría al matar a tiros a Tatiana Jefferson de 28 años. Esto sucedió en 2019, mientras respondía a una llamada que no era de emergencia en Fort Worth, Texas. Si bien Dean no tenía problemas disciplinarios mientras trabajaba como detective en seguridad pública en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, sus acciones como oficial de policía esa noche violaron varias políticas, incluidas las relacionadas con el uso de la fuerza y la escala de la situación. Tras el tiroteo, Dean dimitió de su cargo en el departamento de policía de Fort Worth y posteriormente fue detenido y acusado. En agosto de 2021 fue declarado culpable del cargo reducido que conlleva una pena de 2 a 20 años de prisión según la legislación de Texas. En la vista de sentencia, los familiares de Jefferson expresaron su dolor y pérdida, pero Dean permaneció impasible mientras el juez dictaba su sentencia de 11 años y 10 meses de prisión. El caso puso de relieve los problemas de brutalidad policial e injusticia racial que persisten en Estados Unidos. Aunque la condena y la pena impuestas a Dean pueden proporcionar una medida de justicia para Tatiana Jefferson y su familia, no bastan para erradicar el problema subyacente. Además, en el juicio, las respuestas de Dean a las preguntas sobre las normas policiales revelaron que no era apto para ser agente de policía. Esto pone de relieve la necesidad de mejorar la selección y la formación de los agentes de policía para evitar incidentes de este tipo en el futuro. Número 5. David Oliver, ex jefe de policía del municipio de Brimfield, Ohio, fue acusado de 4 delitos menores. Entre ellos, secuestro ilegal, intento de robo, agresión simple y uso no autorizado de la propiedad. Oliver se hizo conocido por sus comentarios francos y jocosos en Facebook sobre los delincuentes, a los que se refería como zoquetes. Sin embargo, se enfrentó a una nueva realidad cuando fue acusado de varios delitos. El juez que presidía el juicio se refirió a él como zopenco, lo que resultaba irónico, ya que Oliver había utilizado anteriormente este término para referirse a los delincuentes en sus publicaciones de Facebook. Durante el juicio se declaró inocente de los cargos de intento de robo en acto de servicio y agresión a una policía llamada Crystal Castorline, que le acusó de acoso. Castorline había trabajado a las órdenes de David Oliver y dijo al juez que era él quien la había acosado y que un simple acuerdo de culpabilidad no sería suficiente.
Testificó que era una corredora de maratones que amaba la vida y abrazaba constantemente a sus hijas pequeñas, pero que era ingenua y nunca entendió cómo la violencia doméstica podía llegar a tal extremo. Acusó a Oliver de abrazarla, lo que fue a más, y pasó a tocarla, atraparla y obligarla a apretar su cuerpo contra el suyo y bailar con él. Aunque Oliver impugnó muchos de los cargos que se le imputaban, finalmente se declaró culpable de todos ellos para poder seguir adelante con su vida. Durante la vista, Oliver se mostró visiblemente reticente mientras se declaraba inocente de cargos como intento de robo en la oficina y agresión contra Crystal Castor Line. Al final, Oliver fue condenado a 2 años de libertad condicional e indemnización y no podrá volver a ser agente de policía. Sus antiguos seguidores de Facebook se sintieron decepcionados al conocer sus cargos y su condena, que sirvió como recordatorio de que incluso las personas en posiciones de poder pueden ser consideradas responsables de sus actos. Número 6. Eric de Alcántara, un ex detective de policía, fue condenado a 6 años de prisión por agredir mortalmente a Cameron Lamb en 2019. El incidente ocurrió cuando Lamb y su compañero reconocieron un incidente de tráfico relacionado con una camioneta roja en Kansas City. Los agentes llegaron a la vivienda y entraron en el patio sin una orden judicial. Vestido de paisano y con chalecos del departamento de policía, Lamb estaba haciendo retroceder lentamente la camioneta por una rampa hasta el garaje del sótano, cuando Dave Alcántara le disparó 4 veces, asegurando que vio la mano izquierda de Lamb, buscó una pistola y apuntó a su compañero. Lamb murió en el lugar de los hechos. En el juicio, Dave Alcántara relató el incidente y lloró de vez en cuando. En noviembre de 2021, un juez lo declaró culpable en un juicio sin jurado y lo condenó a 3 años por quitar involuntariamente la vida a un hombre y a 6 años por acción criminal armada. Las penas se cumplirán simultáneamente. Los abogados defensores solicitaron que Dave Alcántara permaneciera en libertad tras la sentencia mientras se corría su condena. El juez James Dale Jones accedió a esta petición, declarando que no creía que el encarcelamiento fuera crucial durante el proceso de apelación. Tras escuchar la sentencia, Dave Alcántara puso la mano sobre el escritorio y pareció completamente conmocionado. La madre de Lamb, Lori Bay, calificó el veredicto de decisión justa. Expresó que el dolor mental con el que tiene que vivir no desaparecerá. El padrastro de Lamb, el padre Kilvey, añadió que esperaba que la sentencia sacudiera el departamento de policía de Kansas City. Número 7. En 2019, el exoficial de policía Marcus Everhart conmocionó al público cuando usó su pistola eléctrica en William Marshall durante un arresto que salió mal. Marshall no sobrevivió al ataque, y Everhart fue acusado de homicidio involuntario y mala conducta en el cargo. Según los informes, Everhart había trabajado como policía durante varios años antes del incidente, pero era conocido por su actitud agresiva con los sospechosos. Marshall, por su parte, tenía antecedentes de drogadicción y detenciones por delitos menores. Durante el juicio, se reveló que Everhart había utilizado su pistola eléctrica con Marshall durante más de 40 segundos, mucho más de lo que le permitía la política de su departamento. El fiscal argumentó que el uso de la fuerza fue excesivo y fue la causa de la muerte de Marshall. El veredicto llegó en febrero de 2022 con una condena por homicidio involuntario y mala conducta en el cargo. Es la primera vez en la historia de Michigan que se condena a un agente de policía por utilizar una pistola eléctrica. La condena de Everhart ha abierto el debate sobre el uso policial de la fuerza y la necesidad de rendir cuentas por las violaciones de las políticas departamentales o el uso excesivo de la fuerza. Everhart se enfrenta a una pena de hasta 15 años de prisión y la vista para dictar sentencia está prevista para mayo de 2022. Durante el veredicto, quiso abandonar la sala lo antes posible, pero su abogado expresó su decepción por la decisión. Después, Everhart expresó su arrepentimiento por sus actos y reconoció el impacto que habían tenido en la familia de Marshall. La familia de Marshall expresó su alivio porque se había hecho justicia y Everhart había tenido que responder de sus actos. Sin embargo, Sarah Marshall, hermana de la víctima, subrayó que la decisión del tribunal no traerá de vuelta a su querido hermano. Número 8. Zachary Webster, ex ayudante del sheriff del condado de Jackson, Florida, escondía un oscuro secreto tras su placa y su pulido uniforme. Se volvió adicto al poder de su cargo y empezó a abusar de su autoridad de formas que escandalizaron a sus colegas y a toda la comunidad.
Webster fue declarado culpable de varios cargos, entre ellos asociación ilícita, mala conducta, perjurio, falsificación de pruebas y posesión de una sustancia controlada. Fue condenado a 12 años de prisión el 7 de septiembre de 2021. La racha delictiva de Webster comenzó en 2016, cuando empezó a atacar a automovilistas inocentes y a plantarles drogas durante controles rutinarios en carretera. Sus acciones se descubrieron cuando un conductor se quejó de él y se inició una investigación. La investigación reveló que Webster había estado plantando drogas en personas durante años y fue arrestado en 2019. El pasado de Webster incluye una historia accidentada. Había sido despedido de otra agencia policial en Florida en 2016 por no cumplir con los estándares de la agencia. A pesar de ello, consiguió un empleo como ayudante del sheriff en el condado de Jackson. Durante su juicio, Webster mantuvo su inocencia, alegando que le habían tendido una trampa y que no había plantado nada ilegal a nadie. Sin embargo, las pruebas en su contra eran abrumadoras y el jurado lo declaró culpable de 19 cargos. Durante el juicio, se suprimieron algunas de las grabaciones de las cámaras corporales. Cuando se le preguntó al respecto, Webster dijo que quería saber la respuesta. Siguió mintiendo, afirmando que las drogas estaban allí y que él no las había puesto. La actitud de Webster ante el tribunal fue descrita como arrogante y desdeñosa. Mostraba poco arrepentimiento por sus actos y parecía más preocupado por proteger su reputación que por aceptar la responsabilidad de sus delitos. Algunas de las víctimas de sus delitos estuvieron presentes en la sala durante el juicio y la sentencia y expresaron su satisfacción por el resultado. Además de su condena a 12 años de prisión, Webster fue condenado a pagar más de $100,000 de multa. Número 9. Derek Chauvin es un policía de Minneapolis que saltó a los titulares nacionales por su papel en la muerte de George Floyd, que falleció después de que Chauvin le pusiera la rodilla en el cuello durante más de 9 minutos durante su detención. Las acciones de Chauvin se grabaron en video y desencadenaron protestas masivas contra la brutalidad policial y la injusticia racial. Chauvin creció en la zona de las Ciudades Gemelas. Estudió en el Instituto Park de Cottage Grove y jugó al fútbol en el equipo del instituto. Tras graduarse, asistió al Normandale Community College y luego se trasladó a la Metropolitan University, donde se licenció en 2006 en aplicación de la ley. En 2001, Chauvin se incorporó al Departamento de Policía de Minneapolis y se convirtió en instructor de campo en 2008. Recibió 18 denuncias durante su permanencia en el cuerpo, pero solo 2 dieron lugar a medidas disciplinarias. Ha estado involucrado en varios incidentes de uso de la fuerza, incluido uno en 2017, en el que estuvo entre los oficiales que dispararon y mataron a un sospechoso. El 25 de mayo de 2020, Chauvin y otros 3 agentes respondieron a una llamada sobre un hombre que intentaba utilizar un billete falso de $20 en una tienda de comestibles. Se encontraron con George Floyd, un hombre negro de 46 años que estaba sentado en un coche aparcado en las inmediaciones. Esposaron a Floyd y lo colocaron boca abajo, mientras Chauvin le ponía la rodilla en el cuello durante más de 9 minutos. Floyd repitió varias veces que no podía respirar y finalmente quedó inconsciente. Murió en el hospital. El jurado declaró a Chauvin culpable de todos los cargos tras anularse su libertad bajo fianza. Ingresó en prisión preventiva el 25 de junio de 2021 y fue condenado a 22 años y medio de cárcel con deducción del tiempo ya cumplido. También se enfrenta a cargos federales por violar los derechos civiles de Floyd. La reacción de Chauvin ante la sentencia fue estoica. Se quitó la máscara y dio brevemente el pésame a la familia de Floyd, pero no expresó ningún remordimiento por sus actos. También recurrió a su condena, alegando que el jurado era parcial y que el juicio había sido injusto. La condena provocó reacciones encontradas. Algunas personas consideraron que la sentencia era demasiado indulgente y que Chauvin debería haber recibido una condena más larga, mientras que otros consideran que la sentencia era apropiada y enviaba el mensaje de que los agentes de policía no estaban por encima de la ley. El juicio y la condena de Derek Chauvin se consideraron un momento decisivo en la lucha contra la injusticia racial en Estados Unidos. Número 10. Daniel Holtzclaw nació en diciembre de 1986 en Guam. Su padre, Eric Holtzclaw, era teniente del departamento de policía de Enid. Holtzclaw asistió al Enid High School, donde jugó al fútbol americano como linebacker. Durante un partido, estableció un récord escolar con 25 placajes.
En 2010, se licenció en Justicia Penal por la Eastern Michigan University. Aunque aspiraba a una carrera en el fútbol profesional, finalmente se unió al Departamento de Policía de Oklahoma City. Sin embargo, resultó ser un mal policía, ya que fue condenado por agredir sexualmente a varias mujeres de la ciudad procedentes de entornos socioeconómicos bajos. Los investigadores afirmaron que había investigado los antecedentes de mujeres con órdenes de detención o antecedentes penales y las había elegido deliberadamente como víctimas. Durante el juicio, la tensión era palpable mientras el ex policía Daniel Holtzclaw esperaba la sentencia. Había sido declarado culpable de 18 cargos y el jurado había recomendado una pena de 263 años de prisión. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y temblaba mientras esperaba su destino. Las víctimas, los investigadores y los abogados que habían trabajado en el caso durante 1 año y medio se sintieron aliviados cuando Holtzclaw fue condenado a 263 años de prisión. La inspectora jefe Kim Davis tomó de la mano a las víctimas durante todo el proceso y expresó su satisfacción por la sentencia. Esto es lo que quería asegurarme de que no saliera y estoy contenta con ello. La abogada de las víctimas, Sherry Dickerson, estuvo en la sala durante todo el juicio y aunque quiso saltar de alegría cuando escuchó la sentencia, también expresó su preocupación por Holtzclaw y su familia. Sus decisiones llevaron a la destrucción de su vida, dijo Dickerson. Siento empatía por su familia, espero que pueda rehabilitarse y con el tiempo, si hay algo bueno en él, que pueda aconsejar a otros depredadores para que cambien sus hábitos y su estilo de vida. Holtzclaw, de 29 años en el momento de su condena, miró fijamente a las 3 víctimas mientras leían sus declaraciones de impacto. Sin embargo, las víctimas nunca miraron en su dirección, negándose a darle la satisfacción de su atención. Para Holtzclaw, su vida dio un giro dramático. El que fuera un respetado agente de policía se enfrentaba ahora a una cadena perpetua por sus atroces actos. Sus decisiones le habían llevado por un camino oscuro y ahora debía pagar el precio de sus actos.